Baruch Hashem, bienvenidos a este estudio de la Parashá que nos corresponde hoy, la Parashá Shemini. Bendito sea el Abino por este privilegio de poder hablar del Kadosh Baruj Hu en este día y en este tiempo de pandemia, donde todos estamos, la verdad, confinados en nuestras casas. Dice la Parashá de este día, la Parashá Shemini está ubicada en el libro de Vayikra, capítulo 9, y vamos hasta el capítulo 11, verso 47 del libro de Vayikra, y vamos a estar en segunda de Shmuel, capítulo 6, del 1 al capítulo 7, verso 17. Y vamos a trabajar, a tocar el tema, de los alimentos, obviamente, y de manera muy puntual vamos a estar en Hechos, capítulo 10, versos del 9 hasta el 28. Dice así la Torah: Baruch atah Yahvé Eloheinu melech haolam asher bahar banu mikol ha'amim benatah lanu et torato Baruch atah Yahvé noten haTorah. El día octavo en hebreo se dice Vayehi Vanim, Beyón Hashemini. Y el día octavo Moshe llamó a Aarón, a sus hijos y a los ancianos de Israel, y le dijo a Aarón: toma para ti un becerro para sacrificio expiatorio y un carnero sin defecto para holocausto, y ofrécelos al Eterno. Les dirás a los hijos de Israel: toma un macho cabrío para ofrenda expiatoria, como así un becerro y un cordero sin defectos para holocausto, y también un buey y un carnero para holocausto pacífico al Eterno, y una ofrenda vegetal escaldada en aceite, porque hoy el Eterno se aparecerá a vosotros. Y trajeron lo que había ordenado Moshe ante Mizcán, o a la tienda del encuentro, y se aproximó toda la congregación ante el Eterno. Y Moshe dijo: esto es lo que ordenó el Eterno para que lo hicierais, y la gloria del Eterno aparecerá ante vosotros. Estamos hablando de el día octavo, en el cual la palabra Shemini, como dice aquí, el día octavo, en el cual el Kadosh Baruj Hu se presenta la inauguración del Mizcán, o la tienda del encuentro, que ya lo hemos venido hablando en las parashot pasadas. Y esta es la inauguración donde se presentan los korbanot, tanto de Aarón como de sus hijos, para ellos ser presentados delante del Eterno como los oficiadores de los rituales en el Mizcán. Luego vamos a ir al libro de segunda de Shmuel, en el capítulo 6 al capítulo 7, verso 17. Y este tema está relacionado con la construcción o la llevada mejor del arca por el Melech David a la ciudad de David. Dice de la siguiente manera: Haftarah Shemini, segunda de Shmuel, capítulo 6. David convocó nuevamente a todos los hombres escogidos de Israel, 30,000. Se levantó David y fue con toda la gente que estaba con él desde Baalei Judá, para traer desde allí el arca de Elohim, la cual es llamada del nombre, o sea, el nombre del Eterno de los ejércitos, que habita entre los querubín. Y colocaron el arca de Elohim en un carro nuevo y la sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Y Usa y Ahió, hijos de Abinadab, condujeron el carro nuevo y lo sacaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, con el arca de Elohim, y Ahió iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel tocaban ante el Eterno toda clase de instrumentos hechos de madera, de ciprés, y arpas, y salterios, y panderos, y sistros, y címbalos. Y cuando llegaron al granero de Najón, Usa extendió su mano hacia el arca de Elohim, y la asió, porque los bueyes se desmandaron. Y se encendió la ira del Eterno contra Usa, y Elohim lo hirió por su error, y allí murió por el arca de Elohim. Y se apenó David porque el Eterno había castigado así a Usa,
y ese lugar fue llamado Perez Usa, la transgresión de Usa, hasta el día de hoy. Y David temió al Eterno en aquel día y dijo, ¿cómo vendrá a mí el arca del Eterno? David no quiso entonces trasladar el arca del Eterno a su casa, a la ciudad de David, pero David la llevó a la casa de Obed-edom, quitita, y el arca del Eterno quedó en la casa de Obed-edom, quitita, durante 3 meses, y el Eterno bendijo a Obed-edom y toda su casa. Muy bien, hoy quiero los temas de la parashá, de esta parashá, Shemini, que es octavo, están relacionados sobre 3 hechos fundamentales. Uno es sobre el tiempo, los tiempos. El primero es que el Eterno, ustedes saben que el día octavo no se refiere a un día entre semanas, sino a una nueva dispensación. Se refiere básicamente a una nueva dimensión, donde las cosas cambian, donde realmente la presencia de la vino con el pueblo de Israel o con toda la humanidad en su momento va a ser eterna, donde las condiciones físicas y las leyes físicas van a ser cambiadas, donde nosotros vamos a morar con el Kadosh Baruj Hu todo el tiempo. Es un tema que seguramente ya hemos hablado en muchas oportunidades en la Kehilá, y es un tema que de pronto no es muy trascendente para la Kehilá en este momento. Yo quisiera, el segundo tema que también está relacionado con esta parashá, es el acto que sucedió justamente después de la inauguración del Mizkan, que es la transgresión que se dio por los hijos de Aarón, los hijos mayores de Aarón, que es Nadab y Abiú. Como ellos se presentaron, ese día entraron con un incienso, tomaron del incienso con unas antorchas, digámoslo así, que no eran kasher, no eran kosher, y encendieron incienso en los tiempos que no correspondían, ni por las personas que correspondían. El Kadosh Baruj Hu estableció que solamente le correspondían era al Kohen Hagadol, que en este momento era Aarón. Aarón no había terminado su labor como sacerdote de Israel, y ellos no tuvieron en cuenta esos hechos. La segunda cosa es que ya hemos también hablado en la Kehilá, era que ellos entraron borrachos, dice que estaban embriagados, y por esa razón, pues no dice que estaban embriagados, pero después la Torah le habla a Aarón a través de Moshe y le dice que no, perdón, le habla a Aarón directamente y le dice que no pueden ingresar ni a cualquier hora, ni bajo cualquier circunstancia. Pueden estar muy contentos, muy alegres, muy llenos de júbilo, ¿verdad? Pero no era el tiempo para ingresar al lugar, y menos en esas condiciones. Entonces dice la Torah que el Kadosh Baruj Hu establece que nadie que esté embriagado puede ministrar en el templo. La otra situación importante, ya un poquito avanzando en cuanto a la profundidad de la Torah con relación a estos dos hijos de Aarón, era, según el Midrash, era que, bueno, ellos no estaban casados, no eran completos, eran incompletos, ninguno de los dos estaba casado. Y eso es una parte interesante a nivel de la Torah, que seguramente lo hemos tocado en la parashá, y de pronto en este medio lo tocaremos después. También es el cumplimiento de lo que pasó con Aarón y con el becerro de oro. Por eso aquí el primer sacrificio que se hace es el de la culpa, ¿verdad? Y en ese sentido, recordemos que los Eretz Ra, que habían salido de Egipto con el pueblo de Israel, que eran más que el pueblo de Israel, de alguna manera convencieron a Aarón, dice el Midrash, que fue a través de la hipnosis, ¿verdad? Que hicieron que Aarón se prestara o permitiera que ellos hicieran un becerro. Y estamos hablando de los hijos de Bilam. Estamos hablando de los hijos de Bilam que eran dos, no me acuerdo ahorita el nombre. A ver, padre. Bueno, y estos dos hombres son los que después vienen a purgar la culpa a Aarón con sus dos hijos. Esto es más o menos los dos temas
importantes también del Aquilado, los dos primeros temas de la Parashá. Y el otro tema al cual yo quiero hacer referencia es el tema relacionado con la alimentación, con el kashrut. Y la razón obedece a que hay muchas personas que aún no tienen muy presente eso. Les es muy fácil leer la Torá, aprenderse en la Torá, aprender digámoslo así, el comportamiento de la Torá, de la cultura hebrea, pero con relación a la alimentación encuentran justamente eso, un pero. Se les olvida, no les es fácil dejar ciertas costumbres y porque a veces no entienden la razón, hoy vamos a hacer un énfasis. Yo quiero explicarles acerca de no referirme de manera muy puntual a las características de los animales kosher, por qué eran kosher y por qué se tienen que comer ciertos animales y otros no, porque eso ya lo hicimos en las parashot pasadas que hemos justamente subido por este canal. Lo que sí quiero aprovechar esta oportunidad para llamar un poco la atención a las personas que aún habiendo o sabiendo que hay cosas que no se deben consumir, las siguen consumiendo. Aquellas personas que usan kippah y talit y que aún así siguen consumiendo comida que no es aceptada por el Kadosh Baruj Hu. Es en ese sentido que quiero referirme. Y también a las personas que dicen que creen en Dios, que creen seguir a Dios, que van a misa, van al culto, van cristianos, evangélicos, católicos, qué sé yo, que dicen creer en Dios y que ellos nacieron bajo esos lineamientos, pero que no tienen en cuenta lo que Dios dice en su palabra, sino la mala interpretación que se ha hecho de los evangelios o de lo que pasó con un caso muy específico en el caso de Keifas o Pedro. Muy puntualmente se encuentra en Hechos en el capítulo 10 del verso del 9 al 28. Dice de la siguiente manera: al día siguiente, mientras ellos caminaban y se acercaban a la ciudad, subió Pedro a la terraza para orar hacia la hora sexta. Sintió hambre y deseó comer, y mientras preparaba la comida, le sobrevino un éxtasis o un sueño, una visión. Vio el cielo abierto, que bajaba algo como un talit grande, le dice mantel, pero en el fondo es un talit, sostenido por las cuatro puntas. Entonces, y que descendía sobre la tierra, y en él había todo género, toda clase de cuadrúpedos, reptiles de la tierra y de las aves del cielo. Oyó una voz que le decía: levántate, Pedro, mata y come. Dijo Pedro: de ninguna manera, Señor, que jamás he comido cosa alguna manchada e impura. De nuevo dijo la voz: lo que Dios ha purificado, o lo que Elohim ha purificado, no lo llames tú impuro. Sucedió esto por 3 veces, y luego el lienzo o el tarit fue recogido al cielo. Hasta aquí voy a seguir leyendo, pero quiero explicar un poquitico esto para que nos centremos, porque este mensaje está dirigido a las personas que, sabiendo que deben comer comida kosher o comida apta o la comida correcta, siguen comiendo cerdo y siguen comiendo toda clase de comida impura, solo porque les gusta, solo porque dicen que no se aguantan el sabor, el olor, porque es muy rica y no saben las situaciones contrarias que tienen para su vida y para su alma. ¿Y por qué lo hacen? Yo he escuchado a muchos cristianos, católicos y demás, que dicen: mire lo que le dijo a Pedro, que supuestamente para ellos Pedro es el papá o el papa, perdón, de la comunidad, el representante de Dios para ellos en la tierra. Y le dicen: mire que se le dijo a Pedro que no llame inmundo o impuro, en hebreo es tamé, lo que Elohim ha purificado. Y esto significa de que la gente puede comer entonces cualquier animal impuro. Ahora vamos a mirar los animales que no son puros. La Torah dice que los animales impuros son aquellos que, de los animales terrestres o cuadrúpedos, aquellos
que no tienen pezuña hendida o que no rumian. Entonces, por ejemplo, el caballo rumia, pero no tiene la pezuña hendida, tiene la pata, un casco. El cerdo tiene la pezuña hendida, es decir, tiene así dividido la pata, pero no rumia. O sea que tampoco es un animal que se pueda consumir. Y de las aves también nos encontramos con muchos animales que no se pueden consumir, pero la gente los consume porque es tradición. Yo encuentro muchas personas que han comido serpientes, cocodrilo, guatín, conejo, qué sé yo, cualquier comadreja, animales que están prohibidos en la Torá, pero ellos dicen que es muy rico y que no hay razón para no comerlos. ¿Por qué? Porque supuestamente ya el Kadosh Baruj Hu, o Dios de la Torá, eso le pasó a Pedro, ya lo bendijo. Y ahí se queda la explicación. Resulta que es una mala interpretación y es una interpretación amañada por lo siguiente. Aquí dice que Pedro tuvo hambre, estaba durmiendo, se despertó, tenía hambre y se puso a preparar su comida kosher, su comida normal, con carne kosher, de animales kosher, es decir, de pata hendida y que rumia. Y que le vino una visión, y entonces en esa visión apareció un talit hebreo, así como este, un talit de orar, y le aparecían dentro de él como unas fotos, unas imágenes de animales no kosher, y que escuchó una voz que le decía, mate y coma. Y él dijo, yo no puedo comer cosa impura. Él dijo, no llame impuro lo que el Kadosh Baruj Hu ha purificado. Esa fue la visión que se repitió 3 veces y él quedó como aturdido. ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Mire lo que quiere decir. Viene aquí adelante que es lo que no explican ni los curas ni los pastores, y por eso la gente termina comiendo comida impura y se vuelven impuros. Dice así. Estaba Pedro, verso 17, continúa en el capítulo 10 del libro de los Hechos. Estaba Pedro dudoso y pensativo sobre lo que sería aquella visión que había tenido, cuando los hombres enviados por Cornelio llegaron a la puerta preguntando por la casa de Simón o de Keifas, o Pedro, y llamando preguntaron si hospedaba allí cierto Simón llamado Pedro. Meditando Pedro sobre la visión, le dijo, el Rúa, el Espíritu, ahí están unos hombres que te buscan. Levántate pues, baja y vete con ellos sin vacilar, porque los he enviado yo. Ojo con lo que dice. Cuando él estaba pensando en qué lo decía la visión de que mata y come animales que impuros que supuestamente Dios ha purificado, le llega a unas personas y le dice, más el favor y usted váyase con ellos, porque yo los he enviado. Resulta que las personas que llegaron son personas que no son hebreas, eran gente romana y algunos samaritanos. Y en ese momento hay una tendencia en Israel de que el judío o el hebreo mejor no se podía contaminar con una persona gentil. No se daban la mano, no caminaban por caminos, perdón la expresión, por senderos diferentes, porque no se podían cruzar un gentil con un hebreo, porque eran, como dice aquí, personas no, como para el hebreo eran como inmundas, no propiamente buenas. Y por eso recibe la visión Keifas. Y por eso el Rúa le dice, vaya que yo los he enviado a su puerta, sin vacilar. Entonces dice, bajó Pedro y dijo a los hombres, yo soy el que buscáis, ¿qué es lo que os trae? Ellos dijeron, el centurión Cornelio, varón justo y temeroso de Elohim, que en todo el pueblo de los judíos es muy estimado, ha recibido de un santo ángel el mandato de hacerte llevar a su casa y escuchar tu palabra. Es decir, Cornelio, que era para el pueblo hebreo impuro porque era romano, había recibido una visión de Elohim que le decía, vaya por Pedro, mande por Pedro para que él venga y le comparta la palabra a esta casa.
Pedro los invitó a entrar y los hospedó. Al día siguiente partió con ellos acompañado de algunos hermanos de Joppe. Al otro día entró en Cesarea, donde los esperaba Cornelio, que había invitado a todos sus parientes y amigos íntimos. Así que entró Pedro, Cornelio salió al encuentro y postrándose a sus pies le adoró. Pedro le levantó diciendo: levántate, que yo también soy hombre. Conversando con él, entró y encontró allí a muchos reunidos, a quienes dijo: bien sabéis cuán ilícito es a un hombre judío llegarse a un extranjero o entrar en su casa. Pero Dios me ha mostrado que ningún hombre debía llamarse manchado o impuro, por lo cual sin vacilar he venido obedeciendo al mandato. ¿Está viendo la explicación de Pedro mismo? Esa visión que él tuvo del lienzo con animales no era para que comiera animales impuros. Dios o Elohim, para que me entienda, no le estaba diciendo a Pedro: tú puedes comer cualquier animal como hoy hacen los católicos, cristianos y toda la gente. No le estaba diciendo eso, que dicen seguir a Dios o a Elohim, como usted lo quiera llamar. No, estaba diciendo era que él, la persona que para el pueblo hebreo como el gentil, también puede recibir la Torah, la explicación de la Torah. Y por eso él dice: mire, me es ilícito llegar acá, pero el Kadosh Baruj Hu me ha dicho que debo estar en este lugar. Preguntó pues: ¿para qué me habéis llamado? Cornelio contestó: hace 4 días a esta hora de la hora nona, orando yo en mi casa, había un varón vestido de refulgentes vestiduras que me dijo: Cornelio, ha sido escuchada tu oración y tu limosna recordarás delante de Elohim. Envía pues a Jope y a llamar a Simón llamado Pedro, que se hospeda en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Al instante envié por ti y tú te has dignado de mí. Ahora pues todos nosotros estamos en presencia de Dios, prontos a escuchar de ti lo ordenado por el Señor. Tomando entonces Pedro la palabra, dijo: ahora reconozco que no hay en Elohim o en Dios acepción de personas, sino que en toda nación el que teme a Dios y practica la justicia le es acepto. ¿Me está entendiendo? Entonces, esa explicación que dan de que todo lo que Dios creó o que Dios santificó a los animales impuros, que ya se puede comer de todo, no es cierto. Aquí lo que le están explicando es que Pedro fue a donde una persona, un extranjero, a lo que para el pueblo de Israel, como decía ahorita, es considerado inmundo porque practica otro tipo de ideología, es adorador de otros dioses y come la comida no kosher. Entonces, esas personas son separadas, ¿cierto? Y tienen senderos diferentes que se respetan, pero el Kadosh Baruj Hu le dice: ellos también necesitan escuchar la palabra, y por eso hoy estoy hablándoles acerca del tema. Muy bien, eso para aclarar pues acerca de la comida, no tiene nada que ver con la comida. Pedro no significa, o Keifa no significa que empezó a comer comida de cerdo, para nada. He sido comiendo comida kosher, porque el sentido de esa visión no era la comida, no tiene nada que ver con la comida, sino con las personas. ¿Está bien? Bueno, si eso está claro, entonces ya podemos entrar un poco más en materia con relación a la paracha. Y es que a estas alturas estamos en la tienda del encuentro. Ya se ha inaugurado en la tienda del encuentro lo que ha sido mal traducido como tabernáculo. El propósito del Kadosh Baruj Hu dentro del Mishkan es tener unidad con el pueblo, habitar en medio de nosotros, porque nosotros separados del Kadosh Baruj Hu por nuestros propios medios no podemos tener un contacto o un equilibrio, una armonía con el Kadosh Baruj Hu. Así usted ore todos los días, cante, rece, salte, se caiga en el piso, levite, sino una conexión con el Kadosh Baruj Hu.
no pasa nada. Entonces el templo es para, el Mizcán es para eso. No es para que allá habite el Kadosh Baruj Hu, que es otra idea que la gente tiene errada acerca de los templos. La gente cree que en una construcción muy bonita, allí se encuentra Dios. No es para eso. El Kadosh Baruj Hu creó un lugar, no para morar en ese lugar, sino para morar en medio del pueblo. Hoy día no hay templo, ¿verdad? Pero el Kadosh Baruj Hu que ha establecido, el Kadosh Baruj Hu en hebreo es santo, bendito es él, por los que no sepan. Santo, bendito es él. Entonces, ¿qué es lo que decía el Kadosh Baruj Hu? ¿Qué es lo que quiere? Dejar unas normas, unas reglas, unos parámetros para que usted y yo podamos ¿qué? Vivir en esta tierra en armonía conmigo mismo, con el prójimo y con el Creador. Porque un día no iba a haber templo, como hoy día ustedes lo han visto, no hay templo. No hay Corbanot, pero ya el Kadosh Baruj Hu había entregado en el monte de Sinai la Torá. De saber, la Torah es el instrumento, el código de cómo hacer las cosas, ¿verdad? En todo sentido. Recuerden que esto es simplemente la Torah, que es el manual de comportamiento del hombre en esta tierra. Aquí nos dicen qué hacer, cómo hacer. Entonces aquí vamos a hablar ahora de cómo comer. Aquí nos dice el Kadosh Baruj Hu cómo tenemos que comportarnos con el prójimo. Eso ya lo vimos en las parashot pasadas, que era que nos entregó los 10 mandamientos, que realmente son 613, divididos en 3 grupos. Unos que son mis patines relacionados con la relación con mi prójimo, ya los vimos. Otros relacionados con la parte litúrgica y otros relacionados con lo que llamamos nosotros la parte de los coquinos, los del misterio, la parte que no se comprende a veces. Y relacionado básicamente esa relación que hay de algunos elementos que no se pueden mezclar unos con otros. Y entregó la Torah, pero además de eso estableció un lugar donde vivir, que es el Mizcán, ya lo vimos. Estableció una manera cuando se rompe la conexión con el Kadosh Baruj Hu. El Kadosh Baruj Hu estableció los korbanot o los sacrificios de cómo acercarnos a Dios o al Señor o al Creador. No es como cuando usted quiere, no, es que voy a hablar con Dios hoy, me tiene que escuchar porque es que yo soy el mejor de todos, pues yo soy el mero mero. Entonces Dios me tiene que escuchar, porque la gente cree que a veces Dios tiene que rindarle pleitesía a las personas, porque las personas piensan que le hacen un favor al Creador cuando van a misa, o cuando van al culto, o cuando van cuando guardan Shabbat. Tiene que estar muy agradecido el Creador si yo hago esas cosas. No es así. Esa es la mentalidad que la gente tiene, infortunadamente. Y por eso se estrella. Entonces, ahora el Kadosh Baruj Hu establece los korbanot, que lo vimos en la parashá pasada, cómo nos debemos acercarle. El sacrificio era para acercarse al Creador. Sin sacrificio no hay restauración del pecado. La gente vive en un cortocircuito por las transgresiones que hacen de la Torah, porque no cumplen la Torah. Dicen, piensan y hacen contrario a la Torah, ¿verdad? El adulterio, el homosexualismo, el lesbianismo, los robos, etcétera, etcétera. Esta pandemia moral que hay, el coronavirus es producto de la pandemia moral, ustedes lo saben, ya lo hemos explicado varias veces. Entonces, ahora el Kadosh Baruj Hu nos está diciendo cómo tenemos que comer. Y no basta solamente con recibir la Torah, no basta con el Mizcán, es necesario que también aprendamos a comer. Usted se preguntará, pero ¿cómo así? Si uno tiene hambre, come lo que haya para nutrirse, para llenarse. Aquí en Latinoamérica, la gente come para llenarse, no para nutrirse. Dependiendo de la necesidad, dependiendo de la manera como ven las cosas. La gente no se nutre, se llena. Porque hay un deseo de ¿qué? De llenarse, lo que llamamos la gulá. La gente a veces come sin hambre y come simplemente por sentirse llenos. Sentir ese deseo de llenar, aun cuando no tengan hambre. Eso se llama gulá. Eso es un pecado, es una transgresión. Eso degenera al hombre. Entonces, ¿por qué el Kadosh Baruj Hu nos dice que tenemos que comer bien? Y que hay comidas que se pueden comer y otras que no se pueden comer. Que no está relacionado eso con el gusto. Está relacionado básicamente con el propósito, con nuestro bienestar.
Y eso es lo que la gente no entiende. Si la gente el cianuro le supiera rico, de lo tomaba. Bueno, eso es lo que uno dice. Porque la gente dice que le gusta, todo es por el gusto. Pero si el cianuro, ¿verdad? Perdón, si el cianuro supiera rico, yo no sé si se lo tomara. Yo pienso que no. Porque saben que les hace daño y se mueren. Pero sí comen otras cosas. Encuentro, por ejemplo, ustedes saben, hay comunidades que comen todo lo que se mueve. Yo quería ponerles unas vistas, pero infortunadamente con esto de la, de la cuarentena, el computador no recibe información, el Windows está desactualizado, no sé qué es lo que pasa con el Windows, entonces no me permite mostrarles vistas, grabar y ese tipo de cosas. Pero ustedes conocen mejor que yo que hay comunidades que comen animales vivos. En esos días aparecía en las redes una muchacha, una youtuber china, que se estaba comiendo un pulpo vivo, así mordiéndolo, y el pulpo le coge parte de la mejilla y se la chupa porque está tratando de defenderse. Entonces usted se preguntará, ¿eso es bueno comerse un animal vivo? Le pregunto mejor a usted, ¿usted cree que el Kadosh Baruj Hu, Dios o Elohim estableció eso en la Torah, que se coman animales vivos? No, eso no es permitido en la Torah. Ahora le vamos a explicar por qué. Pero además de eso, los chinos, eso era chino, los chinos son una comunidad, se le dice de manera muy clara, los chinos no pertenecen al Kadosh Baruj Hu, es una simiente, una semilla que no es del Kadosh Baruj Hu. Ahora lo miramos a través de, vamos a mirar el comportamiento de las personas, usted se da cuenta por qué la gente es tan diferente, usted se da cuenta si alguien es bueno, Yeshua, el Salvador, el Señor, el que ustedes ahora en Pascua quieren adorar y honrar y qué sé yo. Él decía que por los frutos los conocerán, por la manera de comportarse, de hablar y de vivir, sabrán si son o no son. Porque entre el pueblo de Israel habían también dos comunidades, habían dos clases de judíos, digamos así, dos clases de profetas, perdón, de líderes, de sacerdotes en el tiempo de Yeshua. Habían sacerdotes que no eran de la línea del Kadosh Baruj Hu, aun cuando tenían kipa y tenían que talit. Y Yeshua les dijo, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Porque los deseos de vuestro padre, el Satán, el diablo, ustedes quieren hacer. Y era verdad. Entonces el problema no es de creer en Dios, ni de rezar, ni persinarse, sino hacer lo que el Kadosh Baruj Hu dice que hace. Porque la simiente del Kadosh Baruj Hu hace lo que el Kadosh Baruj Hu dice. Pero los que no son del Kadosh Baruj Hu, por más que hablen de Dios y salten y se persinen y vayan a misa todos los días o a los cultos, si no hacen lo que el Kadosh Baruj Hu dice, no son del Kadosh Baruj Hu. Porque la palabra Israel, recuerden, Israel no es el que nace una madre judía y un hombre judío y nacen en la tierra de Israel. Eso no es cierto. Porque Abraham no era judío. Era de Ur de los Caldeos. Era de Sumeria, de Mesopotamia. La profesión de Abraham era ¿cuál? ¿Recuerdan ustedes? Era astrólogo y el papá también. Ninguno de los hijos de Israel, salvo Benjamín, de Jacob, perdón, nació en Israel, en la tierra prometida. Los demás nacieron fuera de Israel. El pacto, la alianza con Israel fue de hacer la Torah. Todo el que hace la Torah es Israel. Es que el Israel, la palabra Israel es un código. Un código que forma una nación que es bendecida en Abraham. Entonces, eso es lo que quiero que comprendan. No es, esa puerta está abierta hoy día para todas las personas, para el católico, el cristiano, el evangélico, bueno, como lo quieran llamar, el musulmán, el ateo. La puerta está abierta, todavía está abierta para que usted haga parte del pueblo de Israel. Pero no es aprendiéndosela de memoria, sino haciendo esta Torah y haciendo parte de su vida. Ok, entonces, ¿dónde viene el problema de todo esto? ¿Por qué el Kadosh Baruj Hu se preocupa no solamente de darnos un Mizkan, una Torah, unos Korban, sino que también nos dice cómo tenemos que comer?
No era suficiente con todo lo que había allí. La verdad es que no es suficiente. Y el problema nace desde el Berechit. Todo arrancó en Berechit o en el Génesis. ¿Cuándo? Ustedes lo saben, con el problema de Adán y Java. Porque Java, mal traducido como Eva, era la segunda parte, la continuación de quién, el complemento de quién, de Adán. Y ustedes saben de que Java fornicó con quién, con Samén o Samael. Y Samael representa al Sitrahara, el lado oscuro, que también tiene que una simiente. Y esto lo explica, para que me comprendan mejor, lo explica Yeshua, el Salvador, el Señor, el Mashiach, el resplandor de la gloria del Kadosh Baruj Hu, pero no el Kadosh Baruj Hu. Ojo, no quiero que entiendan esto. Yo sé que a algunos no les va a gustar lo que yo voy a decir, pero Yeshua es el resplandor de la gloria del Kadosh Baruj Hu, pero no es el Kadosh Baruj Hu. Un día lo vamos a explicar. Entonces, él venía como Mashiach, él es el Mashiach, él tiene una función, el Mashiach tiene una función. Y él explicó el propósito de la Torah y explicó esto que acabo de decir de la simiente. Y él dijo que el reino de los cielos es como un hombre que fue a sembrar. ¿Y sembró qué? Trigo. En su viña, porque hoy sembró trigo, ¿verdad? Pero dice que en la noche llegó el enemigo y fue y sembró qué? Cizaña. Y cuando se dio la siembra ya, cuando se dio ya el producto de la siembra, empezó a crecer el trigo, pero también la cizaña. Habían dos simientes diferentes. Y dice que cuando los siervos se dieron cuenta, los siervos representan los ángeles, de lo que estaba pasando, le dijeron al Señor, vea, vamos y quitamos la cizaña. La otra simiente que no fue la que tú plantaste. Él dijo, no la quiten, porque si de pronto cortan el trigo, también van a cortar la cizaña, de pronto también cortan el trigo. Mejor espere que ambas crezcan y después vas a separar lo uno de lo otro. Entonces ahí viene el lloro y el crujir de dientes. Hay mucha gente que está enredada, que cree que son del bendito sea, pero se comportan como cizaña. Hagan en cuenta como como esas plantas que son como rastrojo, ¿verdad? Que no tienen nada bueno que ofrecer, pero se enredan, son un rastrojo. Y dice el Mashiach que cuando Él venga, entonces Él va a separar lo que no sirve de lo que realmente es. Y mucha gente dirá, pero hombre, yo estaba todo el tiempo en la iglesia, yo iba todo el tiempo, no sé qué, yo me sabía la Torah de memoria. No son de otra simiente. Entonces, volviendo al punto, esta simiente del Kadosh Baruj Hu se mezcló, se corrompió por la relación que tuvo Samén con quién, con Eva o con Java. Y se rompió el nexo del Kadosh Baruj Hu con el hombre. Y por eso el hombre fue echado, con la humanidad fue echada del Edén. Eso ya lo hemos explicado. Y lo explicamos y lo miramos a través de unas vistas. Ustedes recuerden, el circuito que había se rompió. Se rompió el circuito con el Creador. Eso lo vimos la vez pasada. También vimos que el hombre no solamente es cuerpo, una parte física, sino que también una parte almática. Y que nosotros somos formados por somos así. Somos una parte espiritual y una parte física. Mientras eso esté unido, funcionamos. El día que se separa el alma del cuerpo, entonces nos decimos estamos muertos, y el cuerpo que se desintegra, pero el alma no se desintegra, porque el alma es lo que nosotros realmente somos, lo que pensamos, lo que decidimos, lo que sentimos. Eso es lo que es el alma. Y el alma es la que hace mover el cuerpo. El alma es la que genera la motivación para el cuerpo. Por eso es que si usted está desmotivado, su cuerpo no le funciona. Si usted está desmotivado, a veces no come, ¿verdad? A veces hay gente que está triste, aburrida, abatida, depresiva y termina haciéndole daño incluso a su propio cuerpo. Pero todo el ser, todo lo que mueve el cuerpo es el alma. Y eso se mueve a través de las emociones. Y eso es lo que nosotros venimos en esta tierra a corregir. Cómo nosotros funcionamos, cómo decidimos,
cómo mejoramos y cómo nosotros corregimos nuestras emociones y nuestros deseos. Nosotros somos lo que comemos. Y si usted come comida mala, su cuerpo no tiene que tener cosas buenas, sino cosas que malas. ¿Cuándo las corrige usted? Cuando va al médico y el médico le dice no coma tal cosa porque le está haciendo que daño. Si usted come cosas buenas, va a estar bien. Ahora, ¿qué son las cosas buenas? No son las que saben ricos solamente, sino las que los nutren y le sirven a usted. Entonces la Torah en esta paracha establece justamente eso. Y vamos a mirarlo. Dice el Kadosh Baruj Hu, esos son los animales que podréis comer, de entre todas las bestias que hay sobre la tierra. Recordemos que hay un principio que aparece en el Bereshit. En el Bereshit, para la época del diluvio, ¿recuerdan? Cuando Noah, como el Kadosh Baruj Hu, estableció que los animales que debían entrar que todos los géneros de animales debían entrar en el arca, de 2 en 2, pero de los animales que eran puros o kosher, actos, la palabra kosher es correcto o acto, entrarán 7, pero de los animales que no eran kosher solamente entrarán 2 en el arca. Dice que todos los animales vinieron al arca, no tuvo que ir a cogerlos ni a cazarlos, sino que ellos por cuenta propia fueron llegando. ¿Usted no se ha preguntado el por qué? Si usted nunca ha leído la escritura, la Torah, bueno, yo quiero ayudarle con eso un poquito. Nosotros explicamos eso en la paracha pasada, que hubo una separación, ¿verdad?, del hombre, y el hombre está formado de alguna manera, como dice aquí, por 7 está formado por 7 sefirot, como que fue creado el universo, el mundo, pero fue separado de ellas, ustedes ya lo saben, fue separado por el pecado del hombre. El pecado del hombre lo que hizo es una separación entre el mundo de arriba, esta parte de acá, el mundo de arriba y el mundo de abajo. Entonces quedó formados cuantos fuimos separados en nuestro ser en 7 partes, digámoslo así, en 2 partes, una que es la parte de abajo y otra la parte de arriba, que es lo que siempre hemos querido unir. Y por eso el Kadosh Baruj Hu habita en medio nuestro a través de un Mizkan, a través del Mizkan se filtra en medio de nosotros para que podamos tener que unidad. Nosotros estamos aquí en este mundo de abajo y debemos estar en este mundo de acá arriba. ¿Qué nos separa? 7 sefirot. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, cuando nosotros consumimos los animales del Kadosh Baruj Hu, por eso establece que hayan 7, los que iban a entrar eran 7. 7 especies, 7 pares, positivo y qué, y negativo. Y de los animales impuros solamente 2. Recuerden que de la parte izquierda viene toda la parte del citrajá, la parte oscura. Y de la parte derecha vienen los animales puros. Eso es lo que quiero explicarles hoy de una manera muy breve. Tanto de los animales cuadrúpedos como las aves, como los animales que se arrastran sobre la tierra. Hay que aclarar que los peces no tienen nada que ver porque justamente el Malhut tiene que, o el diluvio se da justamente sobre las aguas, así para que no vayan a poner ahí con acertijos ahora. Entonces, esto para tenerlo presente, desde el modelo del Kadosh Baruj Hu de restaurar la humanidad, estableció que el propósito era esa conexión y por eso estableció que hubiesen animales, más animales kosher o aptos para comer que los animales impuros. ¿Por qué razón el hombre entonces? El hombre termina comiendo justamente lo que no quiere, lo que no se le lo que el Kadosh Baruj Hu dice que no se debe hacer. Le da 7 animales para que coma, 7 especies, y le deja solamente 2 que no se deben consumir. ¿Y qué hace el hombre? Se enfrasca a comerse justamente las que no son. Y viene que se encadena un problema de enfermedades, de problemas relacionados con qué, con su temperamento, con sus emociones, con su carácter. Y luego se pregunta por qué yo soy así.
Entonces, dice claramente en el verso 3, todo aquel que es de pezuña, que tiene hendidas las pezuñas y que rumia entre los animales, ese podréis comer. Esa es la característica. Yo le hago una pregunta. De los animales de la carne que usted consume todos los días, ¿usted se fija si ese animal tiene la pezuña hendida y rumia? Eso tiene una razón de ser. Ya lo hemos explicado en las parashot pasadas. Es decir, ese animal no le va a hacer daño a usted. Su cuerpo lo va a asimilar. Y tiene unas características que le van a permitir a usted ser mejor persona. Porque recuerde, usted es lo que se come. No piense que solamente usted afecta su parte física, sino también su parte espiritual. Resulta que la conexión entre alma y cuerpo, entre el cuerpo y el espíritu, pues para que usted me entienda, se establece. Nosotros somos unos seres únicos, ¿verdad? Como le decía aquí, que somos una parte espiritual y la otra física. Esa es la parte más interesante del mundo. La conexión de esta parte espiritual se da solamente a través de los alimentos. Esta unión, la unión de esta unión de estas dos partes, solo se da por medio de ¿quién? De los alimentos. Entonces, vamos a ver si podemos escribir aquí alimentos, para que no se le olvide nunca. Cuando usted se alimenta bien, hay una conexión con su alma, no solamente queda lleno, sino que se siente otra persona. Cuando se alimenta bien, ¿verdad? Cuando se alimenta bien. Usted nutre su alma, pero cuando usted se alimenta mal, también la nutre. ¿Está bien? La nutre, pero resulta que no la nutre bien. Entonces usted, así como se consume un animal que lo afecta a su cuerpo, también va a comer la esencia de ese animal, el espíritu de ese animal. Ese animal también tiene un espíritu, así como nosotros también tenemos un alma. Ellos también tienen un alma de un sentido inverso, es decir, un sentido más bajo. Y esa alma también va a nutrir su parte que es espiritual. Por eso muchas veces usted termina pensando, a veces, perdóneme la expresión, como piensan esos animales, digámoslo así. O comportándose, pues no sabemos cómo piensan, pero sí podemos analizarlo a través de su comportamiento. Por esa razón, usted es lo que come, o todos somos lo que comemos. Y por esa razón el Kadosh Baruj Hu tiene mucho cuidado para decirle a usted, vea, no se coma tal cosa. Le decía, yo vi en esos días, y ustedes lo conocen, personas que comen animales. Chinos comiendo ¿qué? Los fetos, saben que los venden. Chinos que hay un festival en China, el festival de Yulin se llama, en el cual se comen 1000 perros diarios, sacrifican 1000 perros diarios. Y sacrificarlos, y la parte interesante es que los sacrifican vivos. Cogen un perro y lo meten en un tanque vertido de unas sustancias, unos químicos y en agua caliente, y meten el perro vivo para que despellejarle el cuerpo, para quitarle los pelos, digámoslo así, la vellosidad del pelo del perro, y él queda en su carnita viva, pero vivo, el animal no lo mata, vivo, y así lo sacrifican, y comen, y lo venden en cualquier parte, usted encuentra, así como venden aquí en Colombia el pollo, la carne de res, así encuentra usted los perros asados, ahí cuenta una lechona pero de perro. Entonces, la gente tiene sus jaulas de perros, pero no es para cuidarlos ni es para ayudarlos, sino que al contrario, es para sacrificarlos vivos. Ellos comen ratas, se comen los sapos a los niños, los pueden a comer desde pequeños, le pasan un sapo para que el niño lo chupe, lo meta a la boca, lo suelte, lo coge de las patas, de la cabeza y se lo mete a la boca. Esa es la cultura de esa simiente que arrancó en Berechit, que no hacen parte del Kadosh Baruj Hu, y así como ellos hay muchas simientes en este mundo. Dice la Torá que son 10 simientes, son 10, las 10 simientes caídas. ¿Se acuerdan que cuando Israel entonces
a la tierra prometida tuvo que luchar contra 10 naciones. Esos que ustedes conocen hablando de los reptilianos y ese tipo de cosas, eso no es nuevo, eso es muy viejo, esto apareció en la Torah hace muchísimos años, ¿verdad? Entonces, para que lo tengamos presente. ¿Por qué el animal que rumia y que tiene pezuña hendida? El animal que rumia y tiene pezuña hendida tiene unas características interesantes. La primera es que los animales se clasifican más o menos como en 3 categorías. Están los herbívoros, ¿verdad? Ya conocemos que consumen pues, hierbas, ¿cierto? Plantas, y en eso se clasifican 2, los rumiantes y los que no son rumiantes. Los rumiantes tienen 4 estómagos, lo llaman rumiantes, y hacen la fermentación en el estómago. Ellos consumen los alimentos, los mandan al estómago, digamos, su primer estómago. Allí vuelven de gluten vuelven a rumiar, a masticarlo nuevamente, y luego lo envían otra vez y empiezan a procesarlo, a fermentarlo. Y hay los animales herbívoros también, pero que no son rumiantes. Estos animales no tienen esos 4 estómagos que les permiten rumiar. Entonces ellos fermentan el alimento ya no en el estómago, sino que lo fermentan ¿dónde? En el intestino. Les quiero que lo tengan presente, la diferencia entre un animal y otro. Este animal, la parte interesante también es que este animal que rumia tiene la pezuña hendida. Pero porque hay animales que rumian pero no tienen pezuña hendida. Pero el animal kosher, que dice aquí la Torah, dice que tiene la pezuña también que hendida. La pezuña hendida tiene una característica fundamental, es que forma un triángulo, mire, forma esto. Ellos tienen estas 2 pezuñas, pero también tienen un dedo adicional que les permite formar 3 columnas. Y ya ustedes de pronto conocen el tema porque lo hemos mirado con anterioridad. Mire, la columna derecha, la columna central y la columna izquierda, así como están los enlaces químicos de todo lo que nosotros somos, formando que un circuito, ya lo explicamos antes. De esa manera, esos animales son apropiados para consumir. Los animales que rumian, pero que no tienen la pezuña, no tienen que tienen casco y no tienen pezuña hendida, esos animales infortunadamente no cumplen con este principio. Y ellos no pueden hacer lo que hacen los animales que rumian. ¿Saben qué hace la vaca? ¿Qué hace el toro? ¿Qué hace el buey? ¿Qué hace incluso la jirafa? Porque la jirafa, quiero decirles, es un animal kosher también. Esos animales son los que pueden transformar la glucosa de las plantas. La glucosa es, la energía que se necesita, que necesitamos todas las personas, todos los seres, para generar todos los efectos que nos permitan a nosotros. La glucosa es la que permite que las células cojan la energía y muevan el cuerpo, digamos, es el motor del cuerpo, es la chispa del cuerpo. Las células necesitan de esa energía que está almacenada en las mitocondrias. ¿Para qué? Para que el cuerpo funcione. Si no hay energía, no funciona. El problema, por ejemplo, y está en el torrente sanguíneo. Entonces, la diabetes se da, por ejemplo, cuando el hígado no produce la insulina. Y el problema grande, ¿cuál es? Que impide que la sangre que va en el torrente sanguíneo entre las células. Ese es el gran problema, por eso es que se da la diabetes, así es que se da. Entonces, los animales coches son los que hacen posible esa transformación o extraen de las vegetales la glucosa. Y esa es una parte que quiero que tengan muy presente. Los animales no kosher no pueden hacer eso porque anatómicamente no están diseñados para eso. No se debe comer, dice el verso 4, no comeréis entre los que rumian o entre aquellos que tienen la pezuña partida. El camello, pues, aunque rumia, no tiene la pezuña partida, será inmundo para vosotros. O sea que el animal que tiene pezuña hendida pero no rumia, no se puede comer. Caso del cerdo. El camello, por ejemplo, rumia, pero no tiene la pezuña hendida, tiene un casco, tampoco se puede consumir. Entonces, esos son animales que al consumirlos usted está afectando realmente su vida, está afectando su alma.
Un animal no kosher, un animal no apropiado, te impurifica si tú lo tocas. Usted se puede lavar, ahora lo vamos a mirar. Y en la tarde ya usted queda limpio, en la noche ya usted queda limpio. Pero al comer usted un animal no kosher, un animal impropio, un animal que no está permitido, usted se contamina su alma. Y esa contaminación queda en su alma por siempre. Dice, usted no puede quitar esa contaminación. Lo que usted se comió de un cerdo, de un camello, está consumiendo es la actitud, el comportamiento de ese animal. Internamente usted le está manchando su alma. Y eso impide que realmente usted pueda acercarse al Kadosh Baruj Hu como de verdad podría ser. Dice el verso 6, la liebre porque rumia, mas no tiene la pezuña dividida, será inmunda para vosotros. Dice el verso 7, y el cerdo, pues aunque es de pezuña teniendo el casco dividido en dos uñas, no rumia, será inmundo para vosotros. O sea que no se puede comer cerdo. Hay una situación muy interesante, además de lo que les he dicho. La palabra hebrea para cerdo es hasir, puerco. Se escribe con la Het, la Zain, la Yud y la Res. Y viene de la palabra Hazor. La palabra Hazor significa volver, devolver o restituir. Los animales no kosher normalmente son una mezcla. El animal no kosher es una mezcla. Ni es lo uno ni es lo otro, ¿verdad? Y por eso la raíz de esa palabra puerco en el verbo es Hazor, que significa retornar, devolver. Y en el tiempo en el tiempo hebreo, cuando se hablaba, por ejemplo, de la dominación, se decían que los edomitas o las personas que no conocen del Kadosh Baruj Hu, eran eran los romanos y las demás naciones, se comportaban como el puerco, eran hipócritas. Así lo ve la Torá. Porque el puerco dice que él muestra su cabeza, muestra sus pies, diciendo, mire, yo tengo pezuña hendida. Pero resulta que no rumia. Es decir, son personas que muestran una cosa, se muestran como temerosos del Creador, como cumplidores de la Torah, pero resulta que en su interior no es así. Y por eso su vida es un desorden. Normalmente muchas veces la gente que consume cerdo tienen esa particularidad de que no son transparentes completamente, ¿verdad? Para unas cosas sí, dicen, son muy temerosos de Dios, hablan de Dios, pero en su vida práctica y en algunas situaciones muy particulares se comportan como un animal. Hablan de Dios ahora y mañana frente a alguna dificultad vuelven a hacer lo que siempre han sido. Hablan mal, se expresan mal, se revuelcan, hacen lo que hacen los animales o hace el cerdo. Se revuelca que, a pesar de que usted con un animalito de estos lo tiene como mascota como en los Estados Unidos, que tienen cerditos como mascotas, los lavan, los peinan, le echan champú, sueltan esos animalitos y ellos ¿qué hacen? Van y se meten a dónde? Al charco, porque esa es su naturaleza. Dice la interpretación de Midrash que cuando Mashiach venga, hará que esos animales que son una mezcla vuelvan a retornar a sus orígenes y es muy posible que esos animales se conviertan en animales kosher. Es necesario que las personas retornen, por eso aquel que come cerdo, la idea es de que retorne al principio, a los puntos, a lo que corresponde con la Torah. Muy bien, dice también el verso 8, de la carne de ellos no comeréis y sus cuerpos muertos no tocaréis porque serán inmundos. Es decir, usted no puede, un animal de esos que he nombrado ni que no son kosher, tampoco puede tocarlos cuando estén muertos. Usted dirá, ay, pero ¿y cómo así tampoco? Bueno, yo le estoy enseñando la Torah, no se ponga bravo conmigo. Eso es lo que el Kadosh Baruj Hu, usted que dice que cree en el Kadosh Baruj Hu, que ama al Kadosh Baruj Hu, que ora, que reza, que hace ayunos, etcétera, etcétera, pues si no conoce la Torah, ¿cómo va a adorar al Dios que no ha visto? Él solamente lo podemos conocer a través de ¿qué? De la Torah.
Si usted toca a un animal impuro, usted también se impurifica, ¿verdad? Si está muerto el animal, se impurifica con mayor veras, porque esos animales vienen del lado izquierdo, del lado que oscuro, y una vez que también le falta el hálito de vida, se llenan de, ¿qué? De impureza. El verso 9 dice, del capítulo 11 de Vayikra, en la parasha Shemini en la que estamos, dice lo siguiente: estos podréis comer entre los animales que viven en las aguas. Si usted quiere comer pescado, quiere comer animales que viven en el agua, en el mar, bueno, vamos a explicarle cuáles se pueden comer. Usted de pronto ya debe saber esto, permítame, se lo voy a repetir. Todo lo que tiene aletas y escamas en las aguas de los mares y de los ríos, esos podréis comer. O sea, que todo lo que usted se coma, que tenga aleta y tenga ¿qué? Escama al mismo tiempo. No es que tenga aleta y no tenga escama. Porque usted dirá, pero ¿cómo así que los animales no tienen escama? Todos los animales tienen escama, ¿cierto? Todos los animales tienen escama, pero no tienen aleta todos. Entonces tenga muy presente eso. Según Natmanides, uno de los sabios de la Torá, dice que los animales esos que dice la Torá se refieren a las aguas cálidas y claras. Los animales que están en la profundidad, más oscuros, a los cuales no llega ningún rayo de sol, no tienen estas características. Entonces, hay muchos crustáceos que a usted le gusta comer: la langosta, el camarón, la jaiba, el cangrejo. Le pregunto, ¿tienen escama? ¿Tienen aleta? Seguramente usted ya se ha dado cuenta que no. Ah, ¿saben rico? Seguramente. Pero el Kadosh Baruj Hu, el Elohim que usted dice creer y adorar, al que usted se comida todos los días, dijo: no se coma eso, mijo. Si usted me quiere servir, si usted me honra, no coma lo que lo aparta de mí y lo que lo hace un recipiente indigno. Quiero que lo tenga presente, porque usted dice hoy día, por ejemplo, que es un punto importante, que usted es el templo. Se ha enseñado que nosotros somos el templo del Espíritu, lo cual es cierto también, porque no hay templo, ¿verdad? Él reposará ¿en dónde? En nosotros. ¿Usted cree que el Kadosh Baruj Hu va a reposar en un cuerpo indigno, un cuerpo que esté manchado, un cuerpo que esté inmundo? Como lo estamos explicando aquí, usted toca el animal de un animal impuro, como el cerdo, como la liebre, usted se impurifica automáticamente, porque usted también es un recipiente, usted recibe el Espíritu. Entonces, ¿cómo cree usted que el Kadosh Baruj Hu va a morar dentro de usted? Eso es incompatible lo uno con los otros. Entonces, para que lo tenga presente. Vuelve y repite en el capítulo 11, dice. El verso 10, perdón, del capítulo 10, del capítulo 11. Mas todo lo que no tiene aletas y escamas, en los mares y en los ríos, de todo lo que se mueve en las aguas y de todo ser viviente que habita en las aguas, os será detestable. Y continuará siendo detestable para vosotros, de su carne no comeréis y sus cuerpos muertos tendréis por detestable. Eso normalmente la gente no lo hace, ni aquí en Colombia ni en ninguna parte del mundo. Es para que se dé cuenta quién es de la simiente del Kadosh Baruj Hu y quién no es Israel. No estoy hablando de quién es de la comunidad X o Y, no. Estoy hablando de quién es Israel y quién no lo es, porque en la Torah no se habla de otra cosa. Se habla de la casa de Israel y la casa de Yahudá, pero no se habla de iglesia ni comunidad ni nada de esas cosas, porque eso no existe, eso lo creó el hombre. Bien, todo animal, verso 12, todo animal en las aguas que no tiene aletas y escamas detestables será. Ahora vamos a mirar lo de las aves. Ya casi terminamos. Entre las aves tendréis a las siguientes por detestables. No se comerán, serán detestables. ¿Quiénes? ¿O cuáles mejor? El águila, el quebrantahuesos y el buitre negro. ¿Qué más dice? Verso 14. El milano, el halcón según sus especies, el cuervo según sus especies, el avestruz, la lechuza, la gaviota y toda clase de gavilanes, el búho, el sormogujo, el mochuelo, el cisne, el pelícano, el buitre egipcio, la cigüeña, la garza, según sus especies, la abubilla y el murciélago. Estos son los animales. Todo insecto alado que anda en cuatro patas os será detestable. Pero hablemos de las aves primero antes de continuar.
Ya escuchamos cuáles son. ¿Qué características tienen estas aves? Rápido. Son aves de rapiña. Son aves que inclusive se comen tienen sus patas, tienen una diferencia contra las que sí se pueden consumir. Estas agarran a sus presas, ¿verdad? Tienen unas garras para coger a sus presas y muchas de ellas se comen sus presas vivas. Las arrancan, se las comen vivas. Estas animales salvajes, ¿verdad? Que son carnívoros, no pueden consumirse. Hay una característica interesante y es que las patas de las aves, estas aves hay tres clases de patas. No lo puedo usar, usted lo puede investigar por YouTube o por internet, perdón. Están los anisodáctilos. Los anisodáctilos tienen 4 dedos, ¿verdad? 4 dedos, y en sus 4 dedos tienen 10 falanges. 10 falanges. Ellos forman la parte interesante, es que forman una tríada, que es lo que yo quiero que ustedes miren. Ellos forman esto, una tríada, con sus dedos. Se acentúan tal como aparece aquí. Pero los demás, los cigodáctilos, también tienen 4 dedos, pero no forman tríada. En su forma para coger a los animales, su presa, no pueden, o para trepar algunos, no pueden la manera como están dispuestos sus dedos no forman la tríada. Luego vienen los trigodáctilos, que tienen solamente 3 dedos y tampoco forman tríada. Y ellos tienen solamente 9 falanges. Por último vienen los didáctilos, que solamente tienen 2 dedos. Por ejemplo, como el avestruz, nomás tiene 2. Y tiene 9 falanges. Esa es una característica muy importante, porque 10 representa la sefirot. Recuerden lo que estamos mirando siempre, que es lo que el hombre quiere restaurar. Esto no solamente quiere restaurar las 3 columnas, sino también las 10 sefirot, que son la representación de la unidad del Kadosh con el hombre. Aquí hay 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Estamos bien para generar un verdadero circuito, por eso es que consumimos esos animales. Hay personas que consumen animales que no consumen pato. El pato, por ejemplo, no es kosher, no es apropiado. No fue creado para el consumo humano. Sus patas son bípedas, tienen aquí una membrana, ¿recuerdan? No se puede consumir, y la gente consume pato, por ejemplo. Consume huevos de avestruz, la avestruz no se puede consumir, por lo que acabo de comentarles. En fin, eso es para que lo tengan presente. ¿Qué animales se deben consumir y qué no se deben consumir? En cuanto a los insectos, todo insecto alado que anda a 4 patas o será detestable. Todo animal que ande sobre 4 patas. Imaginen que tienen 100 patas, 8 patas, 10 patas. Estoy hablando de las arañas, estoy hablando del escorpión, estoy hablando del ciempiés, de todos esos insectos que se comen los chinos. Los chinos se comen todo eso, ustedes lo han visto por televisión. Esa simiente no es de Barujú, son como reptiles. ¿Cuáles podréis comer? Dice, no obstante, esto del versículo 21 del capítulo 11 de Vallecra o Levítico, dice, no obstante, estos podréis comer de todos los insectos alados que andan a 4 patas, a saber, los que tienen por encima de las patas otras 2, para saltar con ellas sobre la tierra. Es decir, aquellos, el saltamontes, por ejemplo, que tiene 2 patas más largas en la parte trasera que la delantera y que le sirve para impulsarse, esos insectos sí se pueden consumir. De ellos podréis consumir la langosta arbe. Hay una clase de langosta que se puede consumir según su especie. Y el solano, el saltamonte según su especie, y el argón según su especie, y el agaz según su especie. Todo otro insecto alado que tiene 4 patas será detestable. Ningún tipo de animal, ningún tipo de insecto más se puede consumir. Aquellos que cogen la hormiga culona para consumirla están santanderianos y lo que usted quiera, por más que tengan templos, por más que se santigüen, por más que sean cristianos y hablen de cantidad de cosas, no consumen comida kosher. Está en la Torah.
está en la Torá. Dice, por medio de los siguientes animales seréis contaminados, todo aquel que tocare su cuerpo muerto quedará inmundo hasta la tarde. Todos esos animales que no son kosher, tanto de las aguas como de los terrestres, como los alados que estén muertos, usted los toque, estén muertos, usted quedará impuro durante todo el día. Tiene que lavarse, cambiarse la ropa y después de lavarse quedará impuro hasta la noche. Eso dice la Torá. Dice, verso 25, mas todo aquel que alzare algo de sus cuerpos, lavará sus vestidos y quedará inmundo hasta la tarde. Acabo de explicarlo, ¿no? Usted coge, por ejemplo, un pato que está muerto, usted quedó impuro. ¿Cómo se impurifica? ¿Cómo se limpia? Se tiene que lavar. Tiene que bañarse y cambiarse de ropa. Y hasta la tarde, es decir, hasta la noche, usted va a ser que libre de esa impureza. Eso es para que se den cuenta que esta paracha nos está hablando cuando alguien es puro o es impuro, porque usted no puede acercarse al Kadosh Baruj Hu con impureza. La impureza no se la da, escúcheme bien, no se la da el pecado, como la gente dice, yo no voy a misa, yo no voy al culto, yo no voy a la quejila, porque es que yo me siento impuro. ¿Por qué? Porque mentí ayer. Eso se llama un cortocircuito, se llama una transgresión de la Torá. Se separó del Kadosh Baruj Hu. Para poder estar con el Kadosh Baruj Hu tiene que acercarse a él. La manera de acercarse es a través de un corbán. No podemos celebrar un corbán, podemos hacer un rezo, una oración de techubá, de arrepentimiento, pero un arrepentimiento que verdadero, en el nombre de quién, de Yeshua. Pero ¿qué pasa con la gente? Se arrepiente 20.000 veces como hace, haga de cuenta como hace el ladrón. Que el guarda le dice, ¿cuándo volver? ¿Por qué? Porque lleva 30 veces entrando por la misma causa. Robó. ¿Usted cree que se ha arrepentido? Cada vez que lo llevan a juicio, oral o lo que sea. Me arrepiento, le pido perdón a los que robé. ¿Alguna vez les ha devuelto el doble de lo que le robó, como dice la Torá? Nunca. Ha hecho se ha arrepentido de verdad. El que se arrepiente es el que no lo vuelve a hacer. ¿Por qué pasa eso? Porque comen incluso comida no kosher. No están preparados en su alma para realmente ser diferentes. Entonces, de eso se trata esta Torah, de eso se trata esta paración. Dice también, usa una parte separada de lo que hemos dicho. Asimismo, todos serán inmundos entre los que andan arrastrándose sobre el suelo. La comadreja, el ratón, la tortuga, según sus especies. Estamos en el verso 29. El erizo, verso 30. El camaleón, la salamandra, la lagartija, el topo. Verso 31. Estos os serán inmundos, impuros, de entre todos los que se arrastran. Todo aquel que los tocare después de muertos quedará inmundo hasta la tarde. De esta manera llegamos a varias conclusiones. La primera es que el Creador estableció algunos animales que son puros, los creó como tal, ¿verdad? Y hay otra creación, que son los animales impuros. Y así como creó el bien y el mal, la luz y la oscuridad, los separó. Hemos dicho además que, y esta es la última parte de esta parashá, que los recipientes en los cuales de pronto se prepara un animal de estos también queda impuro. Si es una vasija de barro, por ejemplo, la ha tocado un pato, la ha tocado un puerco, esa vasija queda impura. Queda con esa, digamos así, con esa energía, por más que usted la lave, queda con esa energía. Si es de barro, el barro penetra como el cuerpo de uno, ¿cierto? Que es permeable por los poros. Es todo lo que usted prepare allí, por más que lo lave, con agua no se puede purificar. Ese elemento se tiene que partir, se tiene que desechar. Si es de metal, sí se puede lavar con agua caliente. Eso lo digo porque hoy en día estaríamos hablando de buenas prácticas de manufactura, de manejo de alimentos, y he aprendido en todo ese tiempo tener muy presente lo que es la inocuidad de los alimentos para que no afecten a los demás. Entonces, ese ha estado en la Torá. Ya en la Torá hablaba de manipulación de alimentos, de inocuidad de los alimentos. Imagínense. Dije que esto salió en el 90 y pico. Pero. Entonces, quiero que lo tengan presente.
para que ustedes sepan qué alimentos se pueden utilizar y si ustedes utilizaron algún alimento en algún recipiente en su casa, pues sepan cómo limpiarlo. Aquí está en Levítico capítulo 11, verso 32, empieza a hablar de todo donde se preparan las cosas. ¿Qué quiere el Eterno? El Eterno nos habla acerca de todo este propósito, todo este proceso. ¿Por qué? Porque tiene solo un último fin: enseñarle a usted a acercarse a él. Y Yahvé, nuestro Elohim, Yud-Heh Vav-Heh, el nombre de Dios que es, quiere tener comunión con usted. Quiere que usted esté apegado al Creador y no solamente hablando de palabras, no diciendo, yo tengo un novio y mi nombre, Dios es mi novio, Yeshua es mi novio, estoy en una relación con Yeshua. Ni siquiera cumple las cosas que Yeshua cumplía. ¿Qué sentido tiene? Eso se llama religiosidad. Eso no tiene nada que ver con la Torah. Entonces, eso lo digo para que lo tengan presente, porque hay una parte muy interesante. El Creador quiere hacer unidad con usted. Quiere que todos estemos en relación con Él. Él quiere que nosotros tengamos ese hat, volvamos a este principio de unidad. Generemos un circuito que genere luz. Por eso Yeshua decía que nosotros somos la luz del mundo, pero la luz no se puede meter por debajo. Y no podemos generar unos circuitos donde la luz no preste el sentido que corresponde. Y para eso hay que cumplir con esto que se estableció en la Torah. Dice el verso 45 finalizando: porque yo soy Yud-Heh-Vav-Heh, que os hace subir de la tierra de Egipto, a fin de hacerme el Elohim de vosotros, de ustedes. Habéis pues de ser que Kadosh, separados, santos, porque yo soy que santo. Esa es la razón. El Kadosh Baruj Hu quiere que usted cambie sus hábitos de alimentos. Si usted dice que es del Kadosh Baruj Hu, que usted es pueblo de Israel, no tiene por qué sentir una gran dificultad, un gran dolor, una prueba extrema, que el Eterno le diga que no puede comer lo que usted antes comía, si delante de la Torah pues hay alguna contradicción ahí entre lo que usted quiere y lo que el Kadosh Baruj Hu establece. Si el amor por el Kadosh Baruj Hu es tan grande, no tiene que haber ningún problema en dejar de comer comadreja, serpientes, arañas, fetos, porque hoy día, ¿saben usted que hay restaurantes humanos en Japón, en China, en Londres, en México? Esa es la parte más triste todavía. Esa es la degeneración de este mundo. Pero hoy estamos a tiempo. Estamos para restaurar. Estamos para hacer luz en medio de las naciones. ¿Usted que cree en el Kadosh Baruj Hu? Usted que tiene el deseo de servirle y que durante muchos años lo ha hecho, que sabe la Biblia de memoria, yo le invito hoy. Si esta parte de su vida todavía, eso se llama el Kashrut, la ley de comer sano, establecido hace muchísimos años por el Creador, no hacen parte de su vida, téngalo presente. Ya usted sabe que no es cierto que si usted ora por una comida, entonces va a quedar limpio, ¿no? El pueblo de Israel, nosotros oramos porque debemos dar gracias al Creador todos los días. ¿Por qué? Porque podemos comer las cosas. Comemos, pero la bendición de la comida es después de la comida, no antes de la comida. Está escrito aquí. Está escrito. Las personas confundieron ese principio. Uno agradece cuando come, pero hace el rezo de la comida después. Porque la comida es la unión del alma con el cuerpo. Porque la comida es la que nos permite a nosotros ascender y comprender los principios de la Torah. Hay un estudio que ni siquiera es hebreo, no es de la Torah, no es sacado de la Torah, pues si me quieren decir algo, que muestra esos estudios
Cuando la persona se alimenta mal, no solamente se repercute en su cuerpo, sino también en su cerebro, es decir, empieza a pensar que mal. Y eso está probado a través de cómo afecta el comportamiento la alimentación. En los Estados Unidos se hizo la prueba, se cogieron las 7 cárceles donde tenían y se escogieron los peores patios que habían para entender pues, los patios, los sitios donde están los criminales más peligrosos. Tienen en cuenta el comportamiento que se hacía. Ustedes saben que este, uh, este estudio se hizo en los años 80 y 87 y se estableció que en las cárceles le mejoraron a esas personas la alimentación, una alimentación balanceada, una alimentación producto de animales que no eran impuros, y se les dio esa alimentación bien a esos presos. ¿Cuál fue el resultado? Que ellos cambiaron su comportamiento. Ya no eran belicosos, eran pausados, eran serenos, ya no gritaban, no golpeaban los grilletes. ¿No? Cuando usted cambia su alimentación, cambia su alma. Su cerebro se habilita para pensar diferente y ser abierto. Todos aquellos que son cerrados a las cosas del bendito sea, nuevamente se alimentan de animales impuros. Todos aquellos que cometen feminicidio, todos aquellos que cometen las grandes transgresiones, los grandes mentirosos, los homosexuales, los pederastas, son personas, la mayoría que cometen actos separados de la Torá, son personas que se alimentan de animales no kosher. El propósito del Kadosh Baruj Hu es que usted no solamente se impurifique, sino que se purifique lavándose en la actividad del baño ritual, pero también que limpie su alma, porque el Kadosh Baruj Hu quiere morar con usted. Yeshua dice una interpretación del Apocalipsis: está a la puerta y llama. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguien abre la puerta. Oye mi voz sobre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. La interpretación es que él entrará y morará con nosotros. Aquí Vallecra nos está diciendo que el Kadosh Baruj Hu es santo y que por tanto nosotros tenemos que ser santos, porque el propósito es tener esa hija. No porque Yeshua sea Dios, porque eso no es así. Él es el Mashiach. Es el resplandor, como dice Hebreos, el resplandor de su gloria. Pero él venía a dar a conocer la Torah porque él es la Torah hecha práctica. Él es el verbo hecho carne. Y él enseña lo que el Kadosh Baruj Hu establece en la Torah. Debemos ser kadosh, ser santos, ser separados. No significa irnos a los montes y separarnos de la sociedad. No. Estando en medio de la sociedad, seamos diferentes, seamos separados. Usted puede que rece, puede que vaya a misa, puede que vaya a la sinagoga, pero si usted todavía tiene problemas de alimentación, es tiempo que corrija y se arrepienta y cambie de actitud. Le invito a que lo haga para mejora de su vida y del prójimo y su relación con el Kadosh Baruj Hu. Que tenga un Shabbat Shalom.